deja un hueco importante para Chivas y para el fútbol nacional, el señor Vergara, ¿no, Efraín? Bueno, primeramente un gusto saludarlos a todos, Gracias. como siempre. Lamentablemente sí, en este momento pues no es muy agradable platicar de todo esto, pero sí, estoy convencido de que no solamente esos 7 años que trabajé junto con él de la mano en Chivas, sino también lo conocí desde que él fue con su empresa, fue patrocinador de Atlas, lo conocí desde Atlas. Sin duda alguna que deja una huella importante. Yo creo que hubo un fútbol mexicano antes de la era de Jorge, y hubo algo, y no hablo nada más del fútbol mexicano en la parte de cancha, sino fuera de ella, después de Jorge Vergara. Entonces sí estoy convencido de que sí marcó una época, una línea, un formato diferente Jorge, y que eso es pues esto es una pérdida irreparable y que el fútbol mexicano debe estar dolido. Efraín, ¿cuáles eran las características, la personalidad de Jorge Vergara? Y me refiero en el tema de Chivas, no hablo tanto de otros aspectos, sino en qué le significaba a Chivas y cómo quería sacar adelante a Chivas Jorge Vergara. Yo creo que una de las grandes virtudes o de las virtudes que tuvo Jorge en su momento, cuando nos invitó a muchos a trabajar junto con él, fue rodearse de gente que él sentía que tenía la capacidad, en la que él confiaba, pero lo más importante es que nos daba el apoyo. O sea, no solamente nos dijo, yo los traje aquí por su capacidad, los traigo aquí porque me interesa que estén acá, porque confío en ustedes, pero también nos decía qué necesitan para que Chivas esté en lo mejor. Y creo que en ese tiempo, cuando él pudo congregar a un gran número de jugadores, de personas en su estructura deportiva y administrativa, pues fue la época que Chivas hizo cosas muy importantes. Entonces yo creo que la parte más importante de Jorge, él nos decía, yo no sé mucho de esto, pero confío en ustedes, por eso los traje y por eso les doy el apoyo. Y eso es algo que a mí me dejó muy marcado en esa parte, ¿no? De que confiaba, te traía, pero te apoyaba, pero también te pedía el resultado. Te decía, te voy a dar todo, pero también necesito los resultados. Y esa es la parte que nos dejaba trabajar a gusto. Yo te puedo decir que en los tiempos que estuvimos ahí, inclusive cuando me tocó dirigir el equipo, era muy raro que te llegara a decir algo, que te regañara, que te llegara. Él confiaba, mientras que los resultados estaban dándose, él siempre confiaba en ti y te decía, ¿qué más necesitas, qué ocupas? Y es la persona que estaba al pendiente de lo que necesitabas en la parte humana, en la parte personal, y menos preocupado tanto en la parte de los resultados, porque los resultados él sabía que tarde o temprano le iban a llegar, y eso a mí me deja muy claro el trabajo que hicimos juntos. Efraín, ¿en qué era diferente Jorge Vergara a los directivos que tú has conocido a lo largo de tu carrera en el fútbol? Pues yo creo que esa es la parte, ¿no? Porque muchos te dicen, confío en ti, tienes la capacidad, pero a veces no te dan todo el apoyo. O te dan el apoyo, pero dudan de tu capacidad. O sea, me parece que hay una parte a veces donde no, te dejan siempre una parte ahí como que en duda o en deuda. Más aparte con él, yo siempre sentí aparte de esa afinidad, sentíamos ese apoyo. O sea, todo lo que te decía, también para mal, cuando te decía, esto no me gusta, o esto no va, era no va y no va, O sea, era una cuestión era muy parco en su manera de hablar, ustedes lo conocen, en su manera de expresarse, y cuando decía va, era porque iba con todo, y cuando decía no va, era porque él sabía que estaba convencido que no iba. Entonces, esa es la parte que yo creo que con él, a diferencia de otras partes, si te decía sí, era porque era así un convencido en todos aspectos, hasta que algo le quitara la parte del convencimiento, por lo que te había dado el apoyo y la confianza. Y esa es la parte que yo confiaba mucho de él, y me gustaba mucho de él, porque él no te daba una cosa y te quitaba otra, no, te daba todo. Confiaba en tu capacidad, tenía confianza como persona y te daba todo el apoyo. Entonces es la parte que creo que no, que muy poco, no hay muchos, pero sí hay, pero en el fútbol mexicano que te dan todo eso que él en su momento nos dio en Chivas. Efraín, ¿cuál era su prioridad? ¿Las fuerzas básicas,
el futbolista mexicano, el tema de contratar a los mejores, qué tipo de técnicos buscaba, cómo le gustaba que se trabajara de manera interna, porque confiaba, yo lo decía hace rato, mucho en el deportista mexicano, mucho en el jugador mexicano. Hablaba de la selección mexicana y decía, vamos a llegar a ser campeones del mundo. Aparte de que su empresa siempre decía que él buscaba tener lo mejor, porque confiaba en la gente. Él en el fútbol también era lo mismo. Cuando yo recuerdo muy bien cuando me contrata y que me habla, él me decía que inclusive yo recuerdo una anécdota, le decía, oye Jorge, yo llevo 13 años, casi 14 años trabajando en Atlas. Entonces, a lo mejor esto te va a cargar un problema, ¿no? De llevarme a Chivas. Y él me dijo, no tengo ningún problema, yo quiero que estés acá porque necesitamos juntos formar a los mejores jugadores del fútbol mexicano, porque confío en el mexicano y quiero tener las mejores fuerzas básicas de México, porque aparte de que confío en el mexicano, eso me va a dar para que tener un primer equipo de una manera muy excelente. Entonces su confianza en el jugador mexicano, su apuesta prácticamente siempre era al desarrollo de jugadores. Sí, al primer equipo siempre apostaba, pero su apuesta grande era mucho a las fuerzas básicas. De hecho, cuando yo le dije, oye, pero voy a necesitar esto, esto otro, llevarlos a torneos internacionales, lo que quieras, no hay ningún problema, nada más fundamentamelo y con mucho gusto. O sea, todo eso nunca nos frenó una sola cosa que fuera para el desarrollo y que nos sirviera para el desarrollo del jugador de fútbol de Chivas. Entonces, su apuesta fuerte, sin duda alguna, fue el generar sus propios jugadores con la filosofía que él quería, con la manera, sobre todo en la parte humana que él siempre apostó y decía que el ser humano era prioridad y era lo primero que el jugador de fútbol, y eso siempre nos lo recalcaba a todos. Piensen que tienen seres humanos, no tienen jugadores, piensen que tienen seres humanos, nos lo recalcaba mucho.